Primera de Samuel, capítulo 31. Padre Celestial, gracias, Señor, por este grupo de hijos tuyos que se han dado cita en este lugar. Gracias, Señor, por habernos permitido cantar a tu nombre, Señor, estos cantos que nos alientan, nos ayudan a meditar no solamente en lo que has hecho, en lo que eres, sino en lo que todavía estás por hacer. Bendice el estudio de tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Primera de Samuel, capítulo 31. Estaba meditando en las razones por las cuales estudiamos la Biblia. Y creo que es importante estudiar la Biblia por muchas razones, porque podemos ver hechos históricos en ellos, podemos ver relatos en la Biblia acerca de los grandes hombres, mujeres de la Biblia. Podemos ver cómo Dios ha obrado a través de la historia en las vidas de los hombres. Podemos ver la historia de Dios en sí, desde el principio y hasta cuando va a terminar, una vez que el Señor establezca su reino y podamos estar con Él hasta la eternidad, por toda la eternidad. Pero hay una cosa que es muy importante que nos demos cuenta al estar estudiando la Biblia y que no debemos de perdernos nunca de ello. Y es lo que la Biblia nos enseña acerca del carácter de Dios. Porque lo que la Biblia nos enseña acerca del carácter de Dios nos ayuda a nosotros a estar plenamente confiados en Dios. Porque conocemos que su carácter es perfecto y conocemos que su carácter no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Es por siempre. Entonces, cuando llegamos a un pasaje en el cual podemos estudiar algo y extraer algunos trocitos de información que nos muestran claramente el carácter de Dios, debemos de aprovecharlos y debemos de meditar en ellos una vez que terminamos el estudio, para poder así nosotros sentir que conocemos mejor a Dios. Nunca lo vamos a conocer tan bien como Él nos conoce a nosotros hasta que lleguemos a su presencia, ¿verdad? Como dice Pablo a los Corintios, entonces voy a ver con claridad. Entonces no voy a ver a través de un espejo, sino que voy a ver claramente. Y Juan dice, voy a conocer como fui conocido. Pero mientras tanto, su palabra es la que nos enseña su carácter. Entonces, en lo que vamos a leer hoy, vamos a ver algo muy importante del carácter de Dios. Los filisteos fueron a pelear contra Israel, ¿se acuerdan? Eso es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Y como Dios no le había dado ninguna instrucción a Saúl, Dios no le había dicho el camino que debía seguir. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl? Saúl fue con una adivina para que llamara de los muertos a Samuel, para poder preguntarle a él lo que tenía que hacer. Este es un gran, como decimos, no, ¿verdad? El hombre, la humanidad y especialmente los cristianos, nunca debemos andar buscando información entre los muertos, porque los muertos no nos pueden dar ninguna información en lo absoluto. Siempre tenemos que buscarla en el Dios vivo. Y cualquiera que diga que puede tener contacto con los muertos, con algún familiar nuestro, con alguna persona que nosotros hemos perdido ya, y puede decirnos cómo está y puede darnos información acerca de las cosas que pasan aquí en la tierra, está mintiendo, ¿sí? El Señor Jesucristo nos habló en una historia acerca de un hombre que se llamaba Lázaro, ¿se acuerdan? Y un hombre rico, que los dos vivían básicamente juntos, y Lázaro se alimentaba de las migajas que dejaba el hombre rico. Y la historia larga, corta, mueren los dos. Lázaro va a lo que se llama el seno de Abraham o el paraíso. El hombre rico va al Hades y está siendo atormentado. Y cuando el hombre rico está siendo atormentado, le pide al Señor que le permita ir a contarles a sus hermanos lo que está sufriendo, para que ellos no tengan que ir a donde Él está. ¿Se acuerdan lo que el Señor les dijo que iba a pasar? Le dijo que no se podía, porque los que ya estaban muertos no podían tener contacto con los que todavía estaban vivos. Y les dijo muy claramente, ya tienen a Moisés y tienen a los profetas, tienen las escrituras. Si no creen en eso, aunque tú fueras y les dijeras, no van a creer, ¿verdad? Y saben que es cierto, aunque un muerto viniera después de la tumba y le predicara al hombre el evangelio, el hombre no iba a creer. ¿Cómo sé? Porque el Señor Jesucristo murió, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo resucitó, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo predicó el evangelio, ¿no es cierto? Y el hombre le creyó. Muchos sí, pero la mayoría no, ¿verdad? Entonces todas esas cosas que a veces el hombre busca para supuestamente acercarse a Dios, o que la gente trata de hacer para de alguna manera ayudarle al hombre a acercarse a Dios, no funcionan.
Lo único que funciona es el reconocer que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, que la única forma de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo y creer que por medio de Él podemos acercarnos a Dios. Entonces eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba pasando. Y porque Saúl hizo lo que hizo, Dios lo disciplinó, lo castigó. Dios le quitó el reino. Y Dios le dijo muy claramente lo que iba a pasar. Cuando Dios permitió que este espíritu, que muy bien pudo haber sido el de Samuel, muchos dicen que no lo era, que era un demonio, otros dicen, sí, Dios lo permitió en esta ocasión. Yo no voy a debatirlo aquí, simplemente sé que lo que haya sucedido que salió de la tierra le dijo a Saúl exactamente lo que iba a pasar. Miren ahí en su Biblia, en 1 Samuel capítulo 28, en el versículo 19. Esta persona que salió de la tierra y que esta bruja mandó llamar, le dice a Saúl: el Señor va a entregar a Israel lo mismo que a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo, que quiere decir muertos también, así como yo estoy muerto. El Señor hará que los filisteos venzan al ejército israelita. Esa es la promesa de Dios para Saúl. Ese es lo que Dios está decretando que va a suceder. No está diciendo, bueno, pues quizás esto vaya a suceder. No está diciendo si todo se alinea. No, esto es lo que va a suceder, le está diciendo a Saúl. Y le está diciendo porque eso es exactamente lo que va a pasar. Noten ahí en el capítulo 31, versículo 1 y 2 de 1 de Samuel. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los hicieron huir, y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Versículo 2, los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa. Entonces, lo que Samuel le había dicho a Saúl que iba a pasar es exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que eso iba a pasar. Porque Dios había decretado que eso iba a pasar. Y algo que debemos de entender del carácter de Dios es que lo que Él dice que va a pasar, va a pasar. No hay vuelta de hoja. No hay manera de zafarse. No hay manera de esquivarlo. Si Él dice que va a suceder tal o cual cosa por razón de tal o cual otra cosa que se hizo, va a suceder. Y es muy importante que sepamos esto acerca de Dios. Acuerdo a mi papá, cuando iba y nos visitaba a Mexicali, antes de irse el domingo en la tarde, nos dejaba instrucciones a mí y a mi hermano, o a mis hermanos, ya cuando mi hermano más chico estaba más grande. Y tú vas a limpiar el cooler y me lo vas a dejar bien limpio de sal, se los he contado en otras ocasiones, y todos van a sacar todos mis tiliches de mi cuartito de trabajo y me los van a limpiar el cuartito y lo van a volver a acomodar, y quiero que ustedes se encarguen del jardín, y quiero que se encarguen de esto y de aquello otro. Siempre nos dejaba buena tarea, no nos pagaba, pero nos dejaba buena tarea. Él no sentía que tenía que pagarnos. ¿Por qué? Porque teníamos techo sobre nuestra cabeza, teníamos ropa para ponernos, teníamos comida para comer 7 veces a la semana, 7 días por semana, 3 veces al día. Entonces estábamos más que pagados, simplemente se nos estaba pidiendo que fuéramos básicamente agradecidos por lo que Él ya estaba haciendo por nosotros. ¿Alguien ve algo de malo con eso? Entonces me imagino que en sus casas también sus hijos tienen obligaciones que cumplir y quehaceres con los cuales ayudar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque no es nada injusto hacer eso. Y siempre nos decía, si vuelvo y las cosas que les estoy diciendo que hagan, no están hechas, no voy a decir lo que nos decía, porque lo que nos decía está medio groserón. Pero nos decía algo así como, se les va a aparecer Juan Diego, ¿verdad? Pero luego terminaba con, pero sin la Virgen, ¿verdad? En otras palabras, nos iba a ir mal. Disculpas a las personas que pudieran ser parte de la iglesia tradicional. No lo estoy diciendo por faltar el respeto a nadie, es que así decía mi papá, ¿verdad? Y nos
Básicamente nos prometía que si no hacíamos lo que nos dejaba dicho que hiciéramos, íbamos a tener que pagar por ello, ¿verdad? ¿Saben qué? Dios es mucho más cumplidor que mi papá. Porque hubo veces que llegó él y el cooler no estaba limpio como él estaba esperando. Todavía le quedaba un poco de sal. Y me llamaba: Carlos, el cooler no está limpio como a mí me gusta. Es que mañana te vas a levantar temprano y lo vas a terminar de limpiar. Si no, entonces sí se te va a aparecer Juan Diego, ¿verdad? Como que me daba otra chance. ¿Saben que Dios cuando dice que algo va a pasar, va a pasar? Y como dice que va a pasar también. Esto es lo que vamos a ver aquí hoy. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 46, los versículos 8 al 10. El Señor hablando aquí. Recuerden esto, gente pecadora, sientan vergüenza y recapaciten. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Lo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, ¿qué dice? Lo haré. Esa es una promesa de Dios, ¿verdad? Normalmente las promesas de Dios, cuando leemos una promesa de Dios de la palabra, todo el mundo dice que amén, ¿verdad? Esta es una promesa de Dios, pero no oí muchos amenes, ¿verdad? No oí muchos amenes, ¿verdad? Porque se oye así como una advertencia de que si algo no sucede, especialmente donde dice ahí, recuerden esto, gente pecadora, ciertan vergüenza, así como que se intimida uno, ¿verdad? Ah, híjole, Dios está enojado, ¿verdad? No se le vayan a acercar, no vayan a decir algo mal dicho, no vayan a reírse, no vayan a... porque parece que ahorita está bien enchilado y cuidado, ¿verdad? Por eso no decimos amén. Pero hay muchas promesas en la palabra de Dios que pudieran sonarnos negativas a nosotros, pero también debemos decir amén a ellas, porque simplemente lo que nos están diciendo es que Dios cumple con sus promesas y nos conviene que Dios sea cumplidor de sus promesas. Amén. Ok, entonces esto nos habla de que Dios hace lo que dice que va a hacer, aunque se tarde tiempo a veces, ¿verdad? Porque a veces se tarda, aunque a menudo por su misericordia, por su compasión, pasan años antes de que actúe como ha dicho que va a actuar. De todas maneras podemos estar seguros de que llegue el día en que su voluntad se va a cumplir. Debemos de pensar en eso, porque ha prometido que un día, por medio de Pedro, un día todo lo que vemos y conocemos va a quedar fundido con calor ferviente. Nos dice que va a destruir esa tierra y va a construir una tierra nueva y un cielo nuevo. Nos dice que todos los malvados van a ser echados en el lago de fuego que ha preparado para el diablo y sus ángeles. Nos ha dicho que va a haber una gran tribulación como nunca se ha visto aquí en la tierra. Todas esas son promesas de Dios. Y si dijo que iban a suceder, van a suceder. ¿Sí? Y aún de nuevo con los casos que les estoy mencionando y en el caso que estamos estudiando ahorita, estamos hablando de algo que pudiéramos decir que es negativo, ¿verdad? Lo que le sucedió a Saúl y a la nación de Israel. Debemos verlo desde el punto de vista que también en lo positivo Dios es fiel y cumplirá sus promesas positivas también, ¿verdad? Porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Por ejemplo, Dios le prometió al hombre, por medio de Adán, le prometió a la humanidad que un día iba a mandar a un Salvador, que un día iba a mandar a un libertador, que iba a humillar a Satanás por lo que Satanás había hecho en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 3, los versículos 14 y 15, noten lo que Dios le dice a la serpiente, que es Satanás. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia.
Ella, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, que es una herida de muerte, y tú la herirás en el talón. La Reina Valera 60 dice en el calcañar, que es el talón, que es una herida que no es seria. ¿Sí? Sabemos que aquí estaba hablando de que Satanás iba a querer destruir a Jesús e iba a usar a los romanos y a los judíos para tratar de acabar con su misión en la cruz cuando fue muerto. Y entonces Dios nos está diciendo que un día Jesús iba a venir, que un día este libertador iba a venir, y esto es lo que iba a pasar. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7, profetizando miles de años después y años antes de que sucediera, en Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7, nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Noten al final del versículo 7. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Entonces el Señor lo profetizó desde Génesis. El Señor confirmó la profecía por medio del profeta Isaías. Y en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice lo siguiente en Gálatas capítulo 4, los versículos 4 al 7. Noten: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces Dios dijo que iba a venir. ¿Y qué sucedió? Vino. ¿Y a su nombre? Gloria, porque cumplió con la promesa que hizo desde el principio. ¿Qué más dijo Dios que iba a suceder? Dios dijo que ese libertador, que ese salvador, que ese hijo que iba a venir, iba a morir. ¿Y saben qué pasó con Jesús? Murió. Sí, murió. La herida en el talón, eso es lo que significa, que murió. Que Satanás pensó que iba a destruirlo, y que a través de lo que sucedió en la cruz pensaba que lo había derrotado para siempre. Pero nosotros sabemos que fue algo temporal, ¿verdad? De nuevo el profeta Isaías nos dice en Isaías 53, 1 al 5. Noten, Isaías 53, 1 al 5. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Versículo 3. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Versículo 4. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. ¿Qué está diciendo? Que el hombre que lo viera iba a decir: no, Dios lo está castigando, tiene que ser un malhechor, por eso está sufriendo lo que está sufriendo, por eso lo azotaron, por eso le pegaron, por eso lo golpearon, por eso le pusieron esa corona de espinas, por eso lo clavaron en la cruz, porque tiene que ser un malhechor. ¿Sí? Y era cierto. Se convirtió en un malhechor sin nunca haber hecho nada malo. ¿Sí? ¿Quiénes eran los malhechores que debieron haber muerto en la cruz? Nosotros. La cruz era para nosotros. Pero para que nosotros no tuviéramos que pasar por la cruz, Dios envió a su Hijo y le permitió morir sobre esa cruz. ¿Sí? Entonces, murió en la cruz.
En el Nuevo Testamento se nos dice en Mateo capítulo 26, los versículos 1 y 2, cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días se celebrará la Pascua, que a propósito la vamos a celebrar durante la Semana Santa. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser, ¿qué? Crucificado. ¿Qué es sinónimo de nuevo? De muerte. Es lo que va a suceder, va a morir. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 50. El evangelista Mateo nos dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, esto es cuando ya estaba crucificado, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Sí? Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz y decía: Elí, Elí, lama sabactani, que es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Y los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir qué? Que murió. Murió. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que no, la historia no terminaba ahí, ¿verdad? Dijo que iba a venir y ¿qué sucedió? Vino. Dijo que iba a morir y ¿qué sucedió? Murió. Pero ¿qué más dijo que iba a hacer? Que iba a resucitar. ¿Y qué creen que pasó? Resucitó, ¿verdad? Mateo 28, versículos 5 al 10. Cuando las mujeres van a la tumba porque van a ir a visitarlo, van a ungirlo de nuevo con aceite y van a ungirlo de nuevo con esas cremas que se les ponían a los muertos. El ángel que había quitado la puerta de enfrente de la tumba, el ángel les dice a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo? Como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ya se los he dicho. Y entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces el Señor dijo que iba a venir y vino. El Señor dijo que iba a morir y murió. El Señor dijo que iba a resucitar y resucitó. Llevamos de 3. ¿Qué más dijo el Señor que iba a hacer? Que iba a regresar. Que iba a regresar. ¿Qué probabilidades, con esas cosas que estamos viendo, qué probabilidades creen ustedes que hay de que regrese? Yo creo que está muy seguro, ¿verdad? Porque Él dijo que regresaría y va a regresar. ¿Sí? Fue una promesa que Jesús hizo a sus discípulos, fue una promesa que a través de sus discípulos Jesús hace a nosotros. Y el corazón de ellos estaba turbado porque había Él pasado por la muerte y estaba turbado porque les había dicho que iba a tener que volver al reino, iba a volver al Padre de donde había venido, y su corazón estaba turbado por todas las cosas que estaban sucediendo a su alrededor y tenían miedo. Y saben que todos nosotros tenemos miedo ahorita, ¿no es cierto? Digo, miren todo lo que está pasando en el mundo, el coronavirus. ¿Ok? ¿Cuántos tienen miedo del coronavirus? ¿Cuántos le tienen miedo al coronavirus? Digo, todos debemos tenerle miedo, ¿sí? Sabemos que Dios nos protege, pero debemos ser prudentes también, ¿verdad? No vamos a ir a andarlo buscando simplemente porque Dios me protege y que no va a dejar pie que tropiece sobre piedra y Él me va a cuidar. Es cierto, todo eso es cierto. Pero no quiere decir que debemos de ser imprudentes tampoco. Así es que lávense las manos por 20 segundos, ¿sí? Lávense las manos por 20 segundos. Y dicen que esa es la mejor forma de protegerse del coronavirus. Ahora, miré las últimas estadísticas y no me acuerdo muy bien cuántas personas, pero
¿Saben cuántas personas han muerto por el coronavirus en Estados Unidos? Creo que la última estadística que vi fueron como 80. ¿Ok? Como 80. ¿Saben cuántas personas han muerto nada más por la influenza en Estados Unidos hasta ahorita? ¿Alguien quiere quiere echarse una adivinadilla ahí? 18,000. 18,000. Entonces hay más gente muriéndose del flu que gente muriéndose del coronavirus. Pero ¿contra qué se está queriendo proteger todo el mundo? Contra el coronavirus. Debemos de protegernos. De nuevo, no me malentiendan, no estoy diciendo, no se preocupen para... No estoy diciendo eso, ¿sí? Pero debemos ponerlo todo en perspectiva, ¿sí? Yo no sé por qué, pero va uno al Costco y no encuentra agua. A menos que se vayan a lavar las manos y se vayan a bañar con agua embotellada, no entiendo por qué no hay agua. No hay de ese Purell y todo eso para las manos, no se encuentra en ningún lado. Y por alguna razón muy extraña tampoco se encuentra papel del baño en ningún lado. No se rían, leí un artículo interesante. El artículo fue que se está usando, ahorita lo que se necesita mucho son las máscaras. Y se está usando el papel que se tiene, se está usando para confeccionar esas máscaras. Por lo tanto, va a llegar el momento en el que va a faltar papel para otras cosas. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que está pasando lo que está pasando. Pero noten lo que hace la histeria, ¿verdad? Noten lo que hace el pánico. Estaba en el Costco el otro día y andaba haciendo mis compras semanales y una señora que se encontró con alguna conocida, eran conocidas, le dice, ¿encontraste agua? No. Pues ¿sabes qué? Córrele al papel del baño porque también se está acabando. Y yo me puse a pensar, ¿pero por qué papel del baño? Pero en fin, ahí va la señora corriendo. Y luego dijo esto la señora a la otra señora, le digo, ¿sabes por qué hay todas estas carencias y todo? Porque los chinos los están comprando y se los están mandando a sus familiares en China. ¿Qué creen que va a decir toda la gente que oye ese tipo de cosas? Inmediatamente lo van a poner en contra de toda persona que tenga cuando menos la apariencia de ser de China. Mis hermanos, no debemos de paniquearnos, ¿sí? Debemos de confiar en Dios, ¿sí? Y debemos de también usar la prudencia y el sentido común, ¿ok? Pero no debemos paniquearnos. Entonces, hay muchas razones por las cuales tener temor. ¿Se fijaron cuánto bajó el mercado, con la bolsa del mercado ayer? Se vino, pero sí de pique. Y todo el mundo, el Trump la está regando, y acá, y allá, y todo. Sí, saquen su dinero de su 401k y sáquenlo del banco y entiérrenlo en la yarda o pónganlo entre los colchones, porque lo van a perder todo. ¿Se fijaron cómo subió la bolsa de valores hoy? Más que en un solo día, más que nunca en la historia. Hay muchas cosas por las que debemos tener miedo en nuestros días. ¿Sí? La guerra en Siria, que ya se acaba, que no se acaba. La guerra en Afganistán, que ya sacan las tropas, que no las sacan. ¿Sí? La guerra con Corea del Norte, que tiene armas nucleares. La guerra con Irán, que también tiene armas nucleares. Todo está diseñado para llenarnos ¿de qué? De temor. ¿Y saben lo que yo digo? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y en lugar de fijarnos en todas estas cosas que están pasando alrededor del mundo y que nos están llenando de temor y no podemos vivir ni siquiera en paz y en nuestras propias casas, porque pronto no vamos a dejar entrar a nadie, porque a lo mejor viene con el coronavirus. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con hablar muy fuerte ahí arriba porque se oye hasta acá hasta abajo. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, que no apanda el cúnico, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Porque Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Dios cumple sus promesas.
Y todas estas cosas son señales de los últimos días, de los últimos tiempos. ¿Sí? Las pestes, las guerras. Y todas estas cosas es lo que la palabra de Dios nos dice que van a suceder antes de su venida. Entonces Dios dijo que regresaría y va a regresar. En Juan capítulo 14, los versículos 1 al 6, les dijo a ellos y nos dice a nosotros hoy, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En otras palabras, si no fuera así, yo no les estoy diciendo mentiras, les estoy diciendo la verdad. Si no fuera así, no se los diría. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, ¿qué va a hacer? Vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. En el versículo 4 de Juan 14 les dice: y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Noten el versículo 6, todos se lo saben. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si estamos en Jesús, conocemos el camino está claramente trazado. ¿Por qué? Porque Él dijo que así iba a ser. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y yo lo espero con todo mi corazón. Y yo lo anhelo con todo mi corazón. Porque hasta ahorita en nada de lo que me ha prometido a través de su palabra me ha fallado el Señor. Porque es digno de confianza. Pablo les dice a los filipenses en Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y 21. Noten: pero nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? ¿En Estados Unidos? ¿En México? ¿En Perú? ¿En Chile? ¿En Francia? ¿En Alemania? Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dijo que iba a venir y vino, dijo que iba a morir y murió, dijo que iba a resucitar y resucitó, dijo que iba a volver y va a volver. Yo lo creo. ¿Lo cree usted? Porque puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento. Por eso debemos estar siempre listos. Y de nuevo, Isaías 46:10. ¿Qué dice? Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, ¿qué dice? Lo haré. Todo lo que quiero hacer, lo haré. ¿Y saben qué quiere hacer Él? Quiere llevarnos al cielo donde Él está. Quiere llevarnos a esos aposentos que Él lleva 2000 años preparando para nosotros. Quiere arrebatarnos y llevarnos entre las nubes a estar con Él por toda la eternidad. Hay muchas nubes allá afuera hoy, ¿se dieron cuenta? ¿Podrá ser que en una de esas nubes venga? ¿Podrá ser que sea hoy el día en el que el Señor finalmente se manifieste delante de nosotros y nos lleve a estar con Él por toda la eternidad? ¿Podría ser? ¿Saben que este fue el día en el que Saúl tuvo que presentarse delante de Dios? Este fue el día en el que Saúl tuvo que ir a comparecer delante de Dios. Noten lo que dice el versículo 3 de 1 de Samuel 31. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico. Noten: sus hijos muertos, el ejército menguado, a punto de caer en las manos de sus enemigos. De nuevo vemos a Saúl en un momento de desesperación, de desesperanza, y en lugar de encomendarse a Dios, aún en sus últimos momentos, decide que va a hacer lo que él cree que es más conveniente hacer. Noten el versículo 4. Entonces le dijo a su escudero: saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Y entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl. Y así murieron ese día Saúl y sus 3 hijos junto con su escudero y todos sus soldados. Noten lo que sucedió.
En lugar de clamar a Dios, en lugar de decir, Señor, estoy por morir, Señor, por favor, perdóname, Señor, por favor. ¿Qué hace? En su desesperación y en su desesperanza, se suicida. Se mata él solo. Se quita la vida para no tener que pasar por lo que era eminente que iba a tener que pasar. Y tan triste como lo es todo lo que estamos viendo en esta historia. ¿Saben qué es lo más triste todavía? Es la ausencia de cualquier tipo de pena o arrepentimiento o clamor hacia Dios por parte de Saúl. Se le dijo el día anterior que iba a morir. Sin embargo, no parece que ni siquiera haya intentado preparar su alma para encontrarse con Dios de ninguna forma. Al fin de su vida, Saúl estaba tan endurecido por el pecado que no hizo ni el menor intento de arrepentirse. ¿Cuántos quisieran que el Señor les dijera, sabes que mañana, pues mañana es tu día y prepárate, mañana vas a encontrarte conmigo? ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos dijera por adelantado cuándo es que vamos a tener que comparecer ante su presencia? Yo creo que yo sí quisiera saber para cruzar todas las T's y ponerle punto a todas mis I's y hacer todo lo que tengo que hacer para poder estar seguro de que cuando me llame voy a estar listo para ir. Y a mí sí me gustaría que me lo dijera. Hay mucha gente que yo sé que no le gustaría que se le dijera, pero a mí sí me gustaría. Porque entonces me puedo preparar con tiempo, ¿verdad? Es como cuando vamos a ir a un viaje, ¿verdad? Nos preparamos con tiempo, ¿verdad? Doblamos la ropa y la ponemos en la maleta y pesamos la maleta para que no nos vayan a cobrar por el peso extra y nos preparamos para todo. ¿Por qué? Porque vamos a ir a este viaje y este viaje queremos tener todo lo necesario, etcétera, etcétera. El Señor nos dijera, imagínense que el Señor nos dijera a nosotros así como le dijo a Saúl, así como le dijo al rey Ezequías, que se preparara porque su tiempo ya había llegado. Y al final de su vida, aunque cuando Saúl se le había advertido que esto iba a suceder, Saúl estaba tan endurecido por el pecado que no hizo ni el menor intento de arrepentirse. Escuchen eso, no hizo ni el menor intento de arrepentirse. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay gente que piensa que puede esperarse hasta el último momento para arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Porque dan por hecho de que van a querer ponerse a cuentas con Dios en ese momento. Dan por hecho que van a querer ponerse a cuentas con Dios en ese momento. Pero a lo mejor ni tiempo tienen de hacerlo. A lo mejor la muerte llega tan repentinamente que ni chance tienen de ponerse a cuentas con Él, de decirle, Señor, perdóname. ¿Sí? Y la suposición de que eso pudiera pasar, sí, es peligrosa. El suponer que, no le hace, me voy a esperar hasta el último momento y cuando ya vaya a estar ya de salida, ya cuando tenga un pie de este lado y el otro del otro, entonces es cuando finalmente voy a pedir perdón por todos mis pecados y voy a ser salvo. Primero hay que estar seguros de que vamos a tener esa oportunidad. Es una situación muy peligrosa el pensar de esa manera, porque ¿saben qué? ¿Saben qué? El arrepentimiento es un regalo de Dios. Y hoy pueden estar siendo movidos a arrepentirse de su pecado. Por eso no quiere decir que mañana van a ser movidos a arrepentirse otra vez. Porque para mañana, si hoy no se arrepienten de su pecado y salen de aquí y practican su pecado, para mañana su corazón puede estar tan endurecido que ya no tienen ni el deseo de arrepentirse. Y eso es muy peligroso. ¿Sí? Y está muy claramente escrito en la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos 24 al 26. Noten lo que dice Pablo aquí a su hijo Timoteo. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen. Noten lo que sigue diciendo ahí. Por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. ¿Escucharon eso? ¿Pudieron captar eso? Por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad.
Quiere decir que hay la posibilidad de que Dios no les conceda arrepentirse, de que Dios no les dé tiempo de arrepentirse, de que mueran sin poder confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios. Noten entonces, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y ¿qué pase? Y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Saben que si estamos hoy siendo movidos a arrepentirnos, no hay vuelta de hoja, hay que arrepentirnos. No importa qué tan pequeño e insignificante creamos que sea el pecado, tenemos que arrepentirnos. El escritor a los Hebreos les escribe en Hebreos capítulo 3, noten ahí los versículos 13 al 19, les dice: más bien, anímense unos a otros, día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, noten, sí, ahí está la condición, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que me provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Versículo 19, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. De nuevo, si el Señor nos está llamando al arrepentimiento, creamos que hay necesidad de arrepentirnos, arrepintámonos de nuestro pecado aquí y hoy y demos un giro de 180 grados y vayamos en dirección opuesta a donde íbamos, porque si no nos arrepentimos hoy, quizás mañana no haya la oportunidad de arrepentirnos. Pablo les dice a los Corintios en 2 de Corintios 6, versículos 1 y 2: por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios, y aquí entre nosotros puedo contarme yo en esta noche, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y luego noten cómo termina el versículo: y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí esta noche. Hoy es el momento oportuno, hoy es el momento aceptable, hoy es el día de salvación para nosotros, si es que no somos salvos todavía, ¿sí? Uno de los milagros más grandes que Dios hace en las vidas de la humanidad es el hecho de que puedan llegar al arrepentimiento, porque ni eso queríamos hacer, ni eso queríamos hacer antes de venir al Señor, ni arrepentirnos queríamos hacerlo. Porque pensábamos que estábamos bien, que éramos lo suficientemente buenos, que nuestro pecado no era digno del castigo del cual habla la Biblia, que nuestro pecado no era tan grande como el pecado de otras personas. ¿Sí? Pero un día llegó su gracia, nos dimos cuenta de que Dios hubiera podido castigarnos muy severamente por nuestros pecados desde hacía mucho tiempo, pero nos mostró su bondad y su paciencia. Y eso fue lo que nos llevó a arrepentirnos, ¿no es cierto? Digo, ¿qué le estaba tratando de decir a Saúl con decirle mañana vas a morir? ¿Qué ganaba? Lo único que podría ganar Saúl era decir: oh, mañana hoy tengo que comparecer ante Dios, entonces más vale que me arrepienta, más vale que le pida perdón, más vale que le diga que la regué, que reconozco que hice algo malo. ¿Sí? En Romanos capítulo 2, los versículos 4 al 8, Pablo dice: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Dios no nos lleva al arrepentimiento a gritos, golpes y porrazos. Dios no nos trata de llevar al arrepentimiento con chines y jotas, como dice mi mamá. Dios no nos trata de llevar al arrepentimiento todo encorajinado y airado contra nosotros. Dios nos muestra su benignidad, Dios nos muestra su paciencia, ¿sí? Dios nos muestra su tolerancia, para que cuando finalmente lleguemos a Él,
recapacitemos y digamos, Dios me pudo haber aplastado como el gusano que soy hace mucho tiempo, pero por gracia y misericordia no lo hizo. Me permitió llegar hasta aquí, me permitió llegar hasta este día para arrepentirme de todo lo que había hecho. ¿Sí? Versículo 5 de Romanos 2 dice, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedezcan a la verdad, sino la injusticia. ¿Saben qué? Estas son promesas de Dios. No se predican mucho. No se dice amén a ellas, tanto como a las otras, pero son promesas de Dios. Y lo que Dios dijo que iba a hacer, Él lo cumple. ¿Por qué les digo esto? Porque todos estamos aquí todavía por la benignidad de Dios, por la paciencia de Dios, por la tolerancia de Dios, por la gracia de Dios. Porque si Dios quisiera castigarnos, ya nos hubiera castigado, ¿no es cierto? Pero nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de venir a los pies de Cristo y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Versículo 7 de 1 de Samuel 31, cuando los israelitas que estaban en el otro lado del valle, del otro lado del Jordán, vieron que el ejército de Israel huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y las ocuparon. El día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces los despojaron de sus armas y les cortaron la cabeza, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia al pueblo y al templo de sus dioses. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán. Y cuando los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos se dispusieron a caminar toda esa noche y llegaron hasta los muros de Betzán y quitaron de ahí los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes y los quemaron ahí. Si ustedes se acuerdan, Saúl había defendido a los habitantes de Jabes de Galaad. En Samuel 11 lo estudiamos cuando estuvimos en Primera de Samuel capítulo 11. Cuando Nahas el amonita sitió la ciudad y les dijo que a los habitantes de la ciudad que haría alianza con ellos si ellos dejaban que le sacaran el ojo derecho, y el pueblo clamó pidiendo ayuda y Saúl fue y les ayudó, y ahora ellos están pagándole a Saúl con esto lo que él había hecho por ellos. Versículo 13 dice, ahí también enterraron sus huesos debajo de un árbol y ayunaron 7 días. Les hablé del carácter de Dios que se nos presenta en este capítulo de Primera de Samuel. Lo primero que vemos del carácter de Dios es que es fiel a su palabra. No dice las palabras nada más por decirlas, las dice con el significado que tienen y las dice porque las va a cumplir. Pero también vemos en el carácter de Dios un carácter misericordioso, un carácter lleno de gracia, un carácter lleno de benignidad, un carácter en el cual todavía podemos acercarnos a Él, porque hoy es el momento aceptable, hoy es el día de salvación. Y si escuchamos hoy su voz, no debemos endurecer nuestro corazón. Y en su fidelidad está la promesa de que Jesucristo va a regresar. Y por lo que vemos, Jesucristo va a regresar muy pronto. No me atrevo a decir qué tan pronto, solamente sé que pronto. Pero ya sea que regrese físicamente, descienda del cielo como la Biblia nos dice que va a descender, o que Él me llame a su presencia y de esa manera me lleve a donde Él prometió que me iba a llevar, yo estoy listo para encontrarme con Él. Mi pregunta para todos es, ¿lo están ustedes? ¿Lo están ustedes? Porque Él viene. Y ya no viene como el siervo sufriente. Ahora viene como el león de Judá. Ya vino como cordero una vez y murió como cordero, pero ahora viene como el león de Judá. Estamos listos para encontrarnos con Él. Si no es así, hoy es el día aceptable.
Hoy es el día de salvación. Ahorita que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y oremos mientras el grupo de alabanza pasa al frente, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a Dios, de arrepentirnos y pedir perdón para poder ser encontrados en Cristo y así poder disfrutar de su promesa de vida eterna en el cielo. Amén. Oremos.